24 años han pasado desde que los Estados Unidos trasladó a Panamá su ejército en una invasión denominada Causa Justa, cuyo motivo principal era capturar al entonces gobernante de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega. Pero más allá del sufrimiento, las muertes, el temor, los saqueos, hay algo que muchos desconocen, y es la cobertura periodística que se le dio a este hecho. Fueron muchos panameños que, alejados de sus familiares, nunca abandonaron su labor como periodista y que por vocación cumplieron con informar tanto a nacionales como al mundo de lo que acontecía en Panamá. El periodista James Aparicio, que en aquel entonces laboraba como reportero de La Estrella de Panamá y también era corresponsal de la agencia de noticias France Press, recuerda que por rumores y su instinto periodístico recorrió las bases militares norteamericanas para averiguar lo que se sospechaba, una intervención militar. Y al filo de la medianoche, al cruzar en un Suni blanco 4 periodistas que representábamos en ese momento los intereses de las agencias de noticias AP de Estados Unidos, Notimex de México, EFE de España, yo como France Press de Francia, al pasar por el portón de la base militar del Ejército Sur en Clayton, hoy Ciudad del Saber, ocurre un acontecimiento que cambió para todos los que estábamos ahí y después para todos los panameños nuestra visión sobre la guerra, sobre los conflictos. Y se escucha un chillido, el rechinar de las puertas de hierro, y se abren los 2 portones de la base militar y comienzan a salir tanques, camiones con soldados, helicópteros, y nosotros en un carrito chiquito, un Suni blanco, íbamos por esa vía y todos esos carros venían detrás de nosotros. Lice Carrasco lloraba, mi amigo de Notimex estaba nervioso y paramos y comenzamos a contar los camiones. Cuando terminaron de pasar nos vamos detrás en fila, y donde está hoy el aeropuerto de Albrook había una base aérea norteamericana. Aparecen de la nada, de la medianoche, 20 soldados norteamericanos y nos apuntan y nos dicen stop, y en inglés nos dicen alto ahí, apaguen las luces, salgan del auto, y nos tiran al piso. Y ninguno con experiencia en una guerra, en un conflicto, asustado, pensando qué va a ocurrir. Comenzó la invasión, tenemos que mandar la noticia como corresponsales. Y cuando ya nos identificamos, nos dicen los soldados norteamericanos, por aquí no pueden pasar. Si ustedes pasan de aquí al Chorrillo se mueren, porque le vamos a patear el c*** a Noriega, así textual en inglés. Pero a pesar de las amenazas, James Aparicio siguió con su afán de contarle al mundo lo que ya en Panamá estaba sucediendo. Y desde que comenzó la invasión norteamericana hasta el día siguiente a las 7 de la mañana, 4 periodistas, 2 panameños, un mexicano y un norteamericano, transmitimos al mundo en cabinas públicas, en esa época propiedad del estatal Instituto Nacional de Telecomunicaciones Intel, todo lo que estaba aconteciendo de la invasión. ¿Y cómo lo hicimos? Teníamos 4 radios. Escuchábamos la Radio Nacional, que transmitía los despachos de los militares y los civiles armados que defendían el régimen, RPC Radio, Radio Mía, y una radio que se instaló en la base militar de Clayton, en el territorio norteamericano en ese momento, que era la Voz de la Resistencia y que la dirigía Bosco Ricardo Vallarino, quien fue alcalde de la capital. Y fue una odisea salir de ahí. El gobierno de Panamá en ese momento hizo una conferencia de prensa en la Cancillería, el canciller Leonardo Can, y nos declararon desaparecidos, porque nadie sabía dónde estábamos, no había celulares en esa época. Y pudimos salir del área de combate esa a los 2 días. Tuvimos casi 4 o 5 días casi sin dormir, porque había que transmitir como corresponsales de prensa extranjera hacia el exterior todo lo que estaba ocurriendo en Panamá. A pesar que en Panamá muchos medios de comunicación estaban cerrados por mandato de Noriega, se podía sintonizar Radio Nacional, la cual era utilizada para hacer un llamado a los panameños a defender su patria. El periodista René Hernández laboraba como corresponsal de La Voz de los Estados Unidos de América, y según sus fuentes, si Radio Nacional no detenía sus transmisiones, el edificio donde operaba esta radioemisora sería derrumbado. Y a través de la Radio Nacional del Estado empezaron a transmitir grabaciones donde se escuchaba la voz de Noriega llamando a que los miembros de las fuerzas de defensa se lanzaran al ataque, al igual que los batallones de la dignidad que comandaba en esa época el señor Benjamín Colamarca. Yo aproveché la oportunidad, mi querido colega, para llamar a Radio Nacional y decirle a los amigos que por favor ya no sigan motivando a la población, porque eso iba a ser un enfrentamiento desigual donde se pudieran registrar muchas bajas. Incluso se me informó que si la Radio Nacional continuaría con esa transmisión, iban a bombardear
bombardear la estructura de esa emisora, que estaba ubicada en un piso intermedio en el edificio que alberga la Contraloría General de la República. Así las cosas, continuamos transmitiendo al mundo entero lo que estaba ocurriendo de una manera objetiva, de una manera imparcial, sin que los ánimos o los intereses del momento pudieran influir. También empezaron a escucharse transmisiones de una emisora clandestina, y la voz que se escuchaba era la del señor Bosco Ricardo Vallarino. Expresiones como: rata de Noriega, sal de tu madriguera, ¿dónde estás, rata cobarde, que ahora te escondes? En fin, fueron momentos de mucha tensión. Los norteamericanos se adueñaron de todas las áreas revertidas, y a los varones sacaban y se los llevaban a un sitio para una investigación. La verdad que a mí no me llevaron, porque el carnet de corresponsal de La Voz de los Estados Unidos de América me salvó de que fuera confinado en una, si se puede decir, sitio de cuarentena, donde estaban revisando a las personas. Una vez el país fue intervenido por las fuerzas militares de Estados Unidos, señales de televisión como la de RPC Canal 4 fue suspendida. El periodista Edmundo Dante Dolfi manifiesta que luego de recuperar la señal, realizaron el trabajo periodístico custodiado por norteamericanos y con fuertes amenazas. Nosotros dejamos de transmitir una vez llegó la intervención. Al tercer día pudimos salir al aire nuevamente, pero custodiados. Toda la planta televisora allá en el antiguo edificio Chesterfield estaba custodiada por soldados norteamericanos que nos custodiaban. Nosotros incluso salíamos a reportear nosotros en busitos custodiados por soldados norteamericanos, porque había constante amenaza de que iban a incendiar o que iban a hacer explotar las instalaciones de RPC Televisión. Pero no solo los reporteros vivían el afán de informar. Imágenes y videos que muestran la cruda realidad de una intervención norteamericana a Panamá fueron captadas por profesionales del lente, camarógrafos que arriesgaron sus vidas para cumplir con su trabajo. Uno de ellos fue Alex Carbonell, quien laboraba para WTN, una agencia de noticias inglesa, y captó imágenes exclusivas de helicópteros que arribaban por Panamá Viejo. Me dispuse con mi sonidista Héctor Ramírez y un camarógrafo y sonidista de la ABC News a Panamá Viejo, y cuando llegamos paramos la estatua Morelos y vimos que la playa estaba completamente tomada por tropas norteamericanas. Los soldados cuando saltaron de los helicópteros, quedaron trabados en la lama hasta la cintura, helicópteros sobrevolando en posiciones de cuido, y la población panameña ayudando a sacar a los soldados de la lama mediante sogas. Nosotros seguimos caminando, seguimos grabando, y en un momento dado vimos que venía como, no sé si se puede un convoy o una hilera de helicópteros que venían del Pacífico entrando hacia Panamá Viejo, y es cuando nos volvíamos a grabar los dos en las imágenes de los helicópteros entrando. Cuando los helicópteros nos pasan, llegan a Panamá Viejo, otra vez comienza el tiroteo, comienzan a disparar a los helicópteros, y nosotros decidimos regresar al hotel. En el hotel reeditamos lo que teníamos, nos fuimos a satélite, entonces mandaba las imágenes por satélite a Interconsta en la antigua Plaza Regency, y ahí mandamos las primeras imágenes de Panamá de la invasión, que fueron cuando los helicópteros que se ve el sol detrás y los soldados de la playa, y fueron las primeras imágenes que salieron de Panamá de la invasión. Merardo Gómez, también camarógrafo, relata los momentos difíciles por los cuales no se podía captar imágenes de la invasión. El antiguo Hotel Marriott, donde hoy se encuentra el Sheraton Panamá, era el centro de prensa, donde ellos enviaban sus informes a las agencias internacionales. Gómez también recuerda que periodistas y camarógrafos perdieron la vida aquel 20 de diciembre de 1989. Esa noche fue muy problemático trabajar, muy problemático, porque era una situación de invasión, era una situación de guerra, y además que anécdota, pues eso es lo que me queda de ese día, de que algunos no pudimos llegar sino hasta el día siguiente y empezar a tratar de hacer algo, porque realmente había una confusión muy grande, y bueno, una invasión pues no se da todos los días, y un evento traumático para todo el mundo, más para la prensa y la gente que está involucrada más directamente. Fue una cosa que marcó la vida de muchos de las personas que tuvimos, y que ahora, hoy en día las generaciones no conocen, las nuevas generaciones no la conocen. En esa invasión, pues en el fuego cruzado también murió periodista, murió un fotógrafo español conocido por nosotros en el Hotel Marriott, porque en el Hotel Marriott era que se ubicaba toda la prensa internacional, y allí pues descansaban, pernoctaban todos los periodistas
y nosotros teníamos que ir al hotel a adquirir nuestro equipo y a movernos en taxis alquilados, porque esto era muy difícil trabajar en esa época. Y era el centro de reunión y el Marrio fue uno de los centros que Batallones de la Dignidad fueron a sacar gente, porque eso era uno de los objetivos que tenían también, ¿no? Con un Panamá con medios censurados, pero con periodistas que no descansaron hasta conseguir hechos que divulgar, donde muchos utilizaban la intuición en momentos de crisis y cómo poder leer lo que quería decir Washington y Panamá a través de los movimientos y actividades que se daban entre ellos, tal como lo manifestó el periodista José Miguel Guerra. La cobertura periodística fue muy escasa a lo interno en Panamá, debido a que simple y llanamente todos los medios estaban censurados. Ya se había intervenido RPC, Canal 2 era parte de la cúpula militar, tenían pues, gente de la Fuerza de Defensa dentro de los medios de comunicación. La censura era férrea, el diario La Prensa estaba cerrado, los demás diarios de ERSA eran solo pro-gubernamentales y, en fin, era el pueblo panameño se basaba a través de Radio Caracol, de La Voz de América y de todo lo que salía en medios internacionales a través de la onda corta, más no a través de lo que se decía en Panamá. Nosotros, como corresponsales de La Voz de América, para la parte final de la crisis, pues corremos con mucha suerte, porque nunca se identificó quién era el corresponsal en las postrimerías de lo que era el régimen militar, y pues pudimos lograr nosotros muchos audios. Recuerdo un valiente Víctor de la Hoz que le preguntó al general Noriega a la salida de la presidencia: general, ¿por qué no se va? Y Noriega le enseñó, fue un palo. Todo esto pues se daba dentro de lo que era la cobertura que pues teníamos los periodistas de lo que era la crisis. Se decía la crisis en ese momento. Recordemos que la operación Causa Justa no se iba a llamar Causa Justa, se iba a llamar Esperanza Azul. Esperanza Azul, la operación militar que con 20.000 soldados los Estados Unidos lanzaron acá. Muchos periodistas estaban enterados de lo que aquel 20 de diciembre, hace 24 años, estaba por acontecer. Sin embargo, a pesar del temor, la pasión por informar se sobrepuso ante los profesionales, quienes con muchos impedimentos lograron su cometido: dar a conocer este hecho que ha quedado en la mente de los panameños y extranjeros. Aún quedan preguntas sin resolver, como cuál fue la verdadera cantidad de muertos y, sobre todo, cuántos profesionales de la información perdieron la vida en el ejercicio de su vocación. Hoy, algunos colegas recuerdan aquella frase: prohibido olvidar. Con la producción de Dunois Alberto Acosta, Cristian Robles, entrega especial.